Graba. Ok, perfecto. Ahora sí, gracias todos una vez más por estar en este lugar. En verdad es un placer, es algo bonito que nuestro pastor Pablo pueda estar con nosotros compartiendo ahora de la palabra de Dios. Yo sé que Dios ha puesto algo de él que nos va a bendecir. So, Pastor Pablo, el tiempo es tuyo and welcome. Thank you. Gracias David, gracias al liderazgo, a todos ustedes por este tiempo, esta oportunidad de poder platicar, convivir y compartir un poco de la palabra del Señor. Pero antes, como tengo de costumbre, permíteme hacer una oración para que podamos entrar al pensamiento, a la lectura bíblica. Únese conmigo. Padre Dios, en esta noche sabemos Sí. que tú estás en medio de este salón virtual. Tú eres la persona más importante y especial. Y te pido, Santo Espíritu de Dios, trae a memoria los puntos, lo que tú tienes preparado para esta noche, para cada uno que está conectado, para cada persona que hoy va a recibir tu buena palabra. Espíritu de Dios, glorifica a nuestro Señor Jesucristo y ayúdame a cerrar con broche de oro para que la gloria y la honra sea dada a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Hoy te reconocemos, hoy nos conectamos en mente, alma y espíritu y sabemos que vas a hablar y dejar la semilla y esa semilla en los días venideros dará una cosecha apretada, remecida y rebosante. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Amén. Y bueno, como decía, gracias David, gracias a Andrea, a Ernie, a todo el comité de la alabanza y gracias a ustedes también por conectarse. Y antes de entrar a este pensamiento que quiero dejar en sus corazones, les quería compartir un sueño que tuve unos años atrás. Y creo que esto va a encajar y va a conectar con lo que quiero yo dejar en esta noche. El sueño va así de lo siguiente, va así lo siguiente. Recuerdo que en este sueño andaba yo subiendo a las montañas. Iba en camino a un campamento, un retiro. No sé si era un retiro de jóvenes, de la iglesia general, pero iba a un retiro en particular. Y cuando llego al campamento y entro a las oficinas, a las instalaciones del campamento, de repente veo de que habían ciertos grupos dentro, en cada edificio. Y lo que me sorprendió era lo siguiente de, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de estar en este campamento? Y en este sueño, de repente veo a una distancia la cafetería. Y cuando voy a la cafetería, había un grupo numeroso, un grupo grande, que cuando entré a la cafetería, vi varias caras que yo había conocido, varios hermanos que yo me había cruzado en el pasado, así personas que de una manera compartieron en un momento en mi vida. Pero cuando entré a esa cafetería, me di cuenta que no fui bienvenido, sino me miraron con desprecio, algunos atónitos, otros diciendo, ¿y él qué hace ahí? ¿Por qué entró a esta reunión? Y sí, había una junta que se estaba haciendo, una reunión grande, y de repente vi a dos personas que estaban al frente de ese grupo. Me reservo sus nombres, no voy a decir sus nombres por respeto, pero son dos individuos que pues, lamentablemente ya no siguieron con el ministerio, ya no están funcionando como antes funcionaban, pero estaban al frente. Y de repente aún ellos quedaron atónitos, quedaron sorprendidos que yo había entrado. Pero cuando yo entré a esa cafetería, sentí la atmósfera y pude percibir que había un espíritu de rebelión, un espíritu de división, una atmósfera no placentera y un rechazo personal hacia mi vida. En eso solo vi que todos se pusieron de pie y salieron de esa cafetería. Cuando salieron de esa cafetería, de repente vi que hicieron se formaron entre todos ellos, hicieron como
como una línea en particular como se forman los soldados del ejército. Tienen su manera de caminar, su manera de cómo andar en el mismo ritmo de las cosas. Y de repente me di cuenta que los dos personajes que estaban al frente estaban diciendo, vamos a descender de este campamento, de esta montaña, y vamos a tomar control lo que nos pertenece. Pero yo sabía que en el momento que ellos comenzaron a salir marchando fuera del campamento, yo les decía, están cometiendo un gran error, no hagan, no se salgan de los parámetros de este lugar, manténganse aquí en este lugar. Pero no me hicieron caso, no recibieron el consejo y siguieron marchando y comenzaron a descender. Vieron que encontraron la carretera y en vez de tomar un auto para bajar las montañas, comenzaron a marchar de pie hasta tratando de llegar hasta pues a la ciudad, por decir. Pero de repente me di cuenta de algo, que cuando comenzaron a marchar y comenzaron a descender, sucedió un terremoto. Comenzó a temblar la tierra, pero violentamente. No me sorprende lo que acaba de pasar ahora en el otro lado del mundo. Ustedes saben muy bien lo que ha pasado en el país de Taiwán, o creo que era, no sé, era Taiwán o Vietnam, pero ahí por esa región hubo un terremoto. Algo bien horrible lo que acaba de acontecer en esas 24 horas. Pero el punto es esto, regresando a la historia. Hubo un terremoto, la tierra comenzó a estremecerse. Y de repente, a una distancia, yo vi cómo la tierra se abrió y se formó un hoyo profundo, a tal punto que todos los que estaban marchando, que andaban siguiendo a tales personas, yo vi personalmente en mi sueño cómo la tierra se los tragó, a todos por completo. Cuando dejó de temblar y de moverse la tierra, yo voy buscando ayuda, pidiendo a los que quedaron pues en el campamento, buscando cualquier individuo, personas para ir a ayudar a estos individuos que fueron tragados por la tierra. Y voy buscando, de repente cuando pude formar un grupo de unos 7, 10 personas, no recuerdo bien, cuando voy aproximándome a esa calamidad, a lo que acaba de pasar, encuentro los cuerpos ya muertos. Pero algo me llamó mucho la atención. Repito, era un momento espontáneo, un momento que se dio al instante y uno en su mente diría, no, pues van a quedar algunos sobrevivientes, van a quedar algunos que quizás pudieron escapar de esta situación tan drástica. Pero cuando voy y me acerco a los cuerpos, a todos aquellos que fueron a apoyar a tales individuos, repito, reservo mis nombres, ¿verdad? Reservo los nombres, perdón. De repente cuando vi los cuerpos, los cadáveres estaban podridos, como que tenían ya años que esos cuerpos han estado ahí dentro de la tierra. Y comenzamos a excavar, a sacar los cuerpos, a sacar todos aquellos que fueron pues, parte de esta mortandad que se dio a través de la tierra. Comenzamos a sacar los cuerpos, pero repito, cuando vi la apariencia, vi todo el cuerpo en sí como que estuvieron ya enterrados por muchos años, ya huelían, tenían un mal olor, aún el vestuario y la ropa ya estaba ya pues hecha perdida, no estaba, parecía un cementerio, totalmente, pero así desorganizado y horrible. En eso desperté y en ese tiempo yo pues quedé meditando por qué soñé esto, por qué soñé lo otro, por qué esto, lo otro. Y de repente, con lo que yo soñé, con esa experiencia que tuve, repito, estamos hablando de algunos años atrás, esto no era del día de ayer, pero tan fuerte era el sueño que me marcó, que lo recuerdo como si fuera el día de ayer, ese sueño. En eso voy a la palabra y encuentro la historia que quiero pues tocar con ustedes y posiblemente esto va a ser un recordatorio para muchos de nosotros, que ustedes ya saben la historia, pero denme el privilegio, denme la oportunidad de recordársela
y tocar algunos puntos esenciales que creo que es muy importante. En Números capítulo 16, antes de leer la lectura, cada vez que leo yo este capítulo, honestamente a mí me da escalofríos, porque en el mundo espiritual y todos nosotros de una manera podemos entender lo siguiente. El mundo espiritual no es un juego, no es algo casual, no es algo que se hace a la ligera. Y podemos entender de que en el mundo espiritual, hermanos, hay jerarquías, hay rangos, hay una orden que Dios ha puesto que debemos nosotros de entenderla, someternos dentro de ella si queremos o no. Repito, todo lo que hacemos para Dios se hace con amor, voluntariamente. Nunca vamos a imponer, o es más, Dios nunca va a imponer o tratar de que hagamos algo a la fuerza. Dios no trabaja de esa manera. Pero digo esto porque como todos nosotros de una manera ejercemos un sacerdocio, ejercemos una función muy especial dentro del sacerdocio y aún en el altar. Creo que sería bonito poder recordar la gran responsabilidad que se nos ha otorgado, porque en sí el altar no simplemente es una plataforma, una tarima que está unas pulgadas más elevada que toda la congregación, no simplemente es una región particular, sino tiene una demanda y tiene una gran responsabilidad, y al igual es un privilegio enorme poder administrar la presencia del Señor. Pero agregando sobre este punto, en Números capítulo 16, vemos claramente cómo una rebelión, una insurrection es lo que era, se había levantado contra Moisés y Aarón. Ustedes saben muy bien la historia. Y había nombres dentro del liderazgo, dentro del puesto, que se les había otorgado hermosos privilegios. En particular, podemos ver en el versículo 1, número 16, verso 1, sobre el perfil del tal hombre llamado Coré. ¿Quién era Coré? Algunos dirán. Coré era el nieto de Leví. Y ustedes saben que Leví, a él se le había dado el gran privilegio de administrar los utensilios, de administrar todo lo que se trataba sobre el tabernáculo, de ubicarlo, transportarlo de un estado al otro. Y los levitas, ustedes saben bien esta historia, ¿no? Simplemente les quiero recordar. Ellos eran considerados herencia del Señor, tenían un acceso directo, único, exclusivo, y todo aquel que no pertenecía bajo la misma sombra de Aarón, porque de ahí viene la descendencia y viene pues de Leví para abajo de los lomos, no podían ellos ejercer este hermoso privilegio. Ahora, todo esto lo que acabo de decir es una sombra de lo que ahora lo que ahora vemos y ahora administramos en Cristo Jesús. Pero cuando uno lee Números 16, ahí muestra claramente una insurrección, una rebelión, un golpe de Estado, pero un golpe de Estado no tanto contra el hombre, sino contra Dios. Por ejemplo, si ustedes recordarán, no recuerdo bien el pasaje en mi mente, pero creo que es Hechos capítulo 6, por ahí 6, 5, capítulo 6, cuando Dios comienza a usar a los apóstoles en milagros, en proezas, y miles de almas comenzaron a aceptar al Señor. De repente el Sanedrín, el concilio de los judíos sacerdotales, se habían reunido tratando de levantar una conspiración contra el apóstol Pedro, el apóstol Juan, con todos los apóstoles originales del Cordero. Trataron de encarcelarlos. De repente, entre el concilio del Sanedrín, está el judío muy prominente, famoso, Gamaliel, ustedes saben la historia.
Y Gamaliel les da un consejo diciendo, oye, asegúrense lo siguiente, si ustedes van a ir contra estos hombres, nomás estoy parafraseando, espero que no sean que ustedes estén yendo contra Dios al final del día. Aunque quieren tratar de silenciar a estos hombres, puede ser que ustedes estén realmente peleando contra Dios y no contra el hombre. Entonces, cierro el paréntesis y regreso a este punto. Porque en Números capítulo 16, esta historia lamentablemente es una circunstancia que se ha visto en todos los siglos atrás. Desde el surgimiento de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia primitiva y todo el recorrido de estos 2000 años, ¿quién no ha experimentado o qué ministerio, qué iglesia o qué grupo de personas no han experimentado a cierto grado una división o un golpe de estado? Esto lo podemos ver claramente también con los hijos de David, cuando David estaba haciendo las preguntas, ¿quién era hijo de Amnón? Pues Amnón era el primogénito de David. Y la Biblia menciona sobre Adonías, otro hijo de David, y menciona sobre el golpe de estado que ellos habían cometido contra su padre, Absalón, otro. Más que todo era Absalón y Adonías, que habían ellos tratado de causar un golpe de estado contra su padre, contra lo establecido de parte de Dios. Pero quiero rápidamente leer la intención de estos hombres en el tiempo de Moisés. Y quiero también, que no pierda yo la memoria, quiero también enfatizar la reacción de Moisés y Aarón cuando se les presentaron a ellos esta conspiración, este golpe de estado. Dice Números 16, verso 1, repito, Coré era el nieto de Leví. Y verso 2 dice, y se lanzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. En otras palabras, estamos hablando que no eran 250 hombres comunes y corrientes entre la congregación. Eran hombres reconocidos, con autonomía, con prestigio. En otras palabras, eran hombres influyentes. Lo que ellos decían, lo que ellos administraban dentro de sus grupos, influía para bien o para mal. Pero eran hombres con renombres. En otras palabras, gente famosa, gente que no era, que nadie, no era gente desconocida, en otras palabras. Se levantan y traman este golpe. Verso 3 dice, número 16, verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Creo que un riesgo tan grande que hemos visto, quizás algunos pueda testificar algo parecido, algo que quizás vieron en sus años anteriores, cuando el ser humano, cuando la persona comienza a desconocer la jerarquía, comienza a desconocer lo establecido por Dios, los rangos que Dios ha puesto, y se presenta en una misma igualdad con aquellos que Dios ha llamado en su gracia, no por sus méritos, sino por los méritos de Jesús. Y cuando se le ponen al tú, creo que ahí ahí uno está caminando en aguas muy delicadas, muy peligrosas. Cuando alguien trata de buscar la misma igualdad, tener la misma autonomía, y uno reconoce que ese respaldo no viene de Dios, ahí está uno jugando con la vida. Es como el niño. Cuando un niño va a la playa, por decir, y quiere entrar a las aguas, pero de repente ya en el atardecer ya las aguas se vuelven muy violentas. Pero hay de aquellos que tantean, ¿no? Hay aquellos que les gusta jugar con la vida, con la muerte. Saben que las aguas, las olas son muy violentas y cualquier descuido, cualquier
movimiento que hacen, las olas se los puede llevar adentro de las aguas. Mucha gente que comienzan a tantearle de esa manera a lo establecido con Dios, pero al final se exponen a un peligro muy fuerte. Y hay un comentario que les quiero leer sobre este mismo inicio. Si tienen ahí su cuaderno, si quieren anotar, háganlo, aunque sé que David ya está grabando esto, qué bueno, quizás ustedes podrán repasar estos puntos, pero si lo quieren escribir, voy a leerlo despacio, algunos puntos que encontré que me llamó mucho la atención. Realmente, ¿por qué esta conspiración? ¿Por qué este cambio de actitud? ¿Por qué buscar la misma igualdad? ¿Por qué hablar, representar una congregación en la cual no se te ha dado esa legitimidad para hablar en pos de un grupo o de alguien? Pero dice este comentario, me llamó mucho la atención, dice, Coré y sus asociados habían visto las ventajas del sacerdocio en Egipto. Los sacerdotes egipcios tenían grandes riquezas y tenían influencia política, algo que Coré deseaba para sí mismo. Como se dice el dicho, si realmente quieres conocer cómo es una persona en su interior, entrégale, dale un poco de poder y ahí se va a manifestar realmente qué tipo de persona es fulano de tal o perencejo. Un poco de poder, porque el poder si no es navegada correctamente, si uno no mantiene sus pies cimentados al piso, si uno no mantiene la humildad con el Espíritu Santo, esa misma unción que te levantó, esa misma unción que te puede elevar, que te puede hacer desprender del piso, esa misma unción te puede hacer experimentar un colapso fuerte y una muerte espiritual. Pero Coré deseaba para sí esa influencia, ese prestigio según de riquezas, de influencia política. Coré pudo haber asumido que Moisés, Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer del sacerdocio israelita la misma clase de máquina política, según lo que Coré pensaba. Él quería ser una parte de ella. No comprendió que la ambición principal, vea esto, anoten este punto, porque esto realmente sí es muy importante a entender. Coré no comprendió que la ambición personal de Moisés no era la riqueza, no era la fama, no era la influencia política, no era el prestigio, ni el manejo, ni el mando de decir a tal persona, haz esto, haz lo otro, sino en sí falleció en reconocer que realmente Moisés fue puesto para servir a Dios y no, y no de controlar a los demás. Pero aquí es donde quiero notar este punto tan hermoso, porque Moisés y Aarón sabían muy bien la conspiración que se había levantado. Pero me asombra la reacción de Moisés y de Aarón. Creo que aquí es donde se va a poder evidenciar hombres y mujeres que fueron llamados genuinamente por Dios y aquellos que aparentan tener algo, pero sus actitudes o su reacción demuestran otra cosa o demuestran una expresión carnal o almática. Por ejemplo, verso 4, después que ellos se dieron cuenta, vea cuál fue la reacción de Moisés. Dice, cuando Moisés escuchó esto, porque les vengo a decir que no eran palabras agradables ni placenteras para comenzar, pero cuando este informe le llegó a los oídos a Moisés, la palabra del Señor dice que cayó sobre su rostro. ¿Qué manera de poder lidiar con una situación muy, muy pesada? Uno diría, quizás a Moisés se le calentó la sangre después de escuchar esas palabras. Cualquier persona accionaría distintamente. Esa tal persona accionaría o quizás también le tiraría palabras o trataría de
suprimir tales personas que se han levantado contra lo establecido. Pero esa no fue la actitud de Moisés. Supongo que estuvo molesto, estuvo indignado por lo que él había escuchado. Pero Moisés personalmente no había tramado ni había levantado su mano contra Coré. Eso es lo que me llama la atención. Sino que cayó sobre su rostro. A mí me da a entender lo siguiente, que la mejor defensa que podemos nosotros tener y la mejor defensa que está a nuestro lado es cuando nos postramos ante el Señor en tiempos muy difíciles, en tiempos donde quizás no le hayas el sentido por qué ciertos acontecimientos están llegando a tu vida, no comprendes en totalidad por qué tales hermanitos, hermanitas han llegado vituperando tu vida. Pero la mejor defensa que tenemos, y esto ustedes ya lo saben, pero permíteme recordárselo. La mejor defensa que tenemos es postrarnos delante de Dios. Y dentro de esa postración Dios va a pelear por nuestras batallas y Dios nos va a dar la victoria. Pero esa victoria va a ser conforme a los términos de Él y no las nuestras. Y el resultado final no va a ser lo que a veces uno visualiza. Espero que la venganza de Dios venga de esta manera, que Dios haga esto, lo otro a tales personas. Nunca va a ser a tu gusto ni a tu perspectiva, sino va a ser al manejo del Señor, como el Señor quiera hacerlo. Entonces Moisés escuchó esas palabras, cayó sobre su rostro y verso 5, vea lo que dice. Y habló a Coré y a todo su grupo y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja, lo acercará a él. Pero verso 6 dice, hagan esto. Aquí veo aún también Moisés siendo tan sabio, prudente de cómo asimilar esta situación. Porque si Moisés no, si Dios, ¿cómo lo puedo decir? Los hombres que Dios escoge, y yo sé que Dios los ha escogido a ustedes en su área, en su función, en su desempeño, en su desarrollo. A los que Dios escoge, Dios sabe muy bien en qué manera o en qué actitud uno va a poder asimilar una situación muy densa, una atmósfera muy caliente, pero Dios de una manera les ha dado a ustedes la gracia, les ha dado a ustedes la manera de cómo asesorar ciertas cosas que posiblemente parecen complicadas y difíciles de resolver. Pero Dios nos ha dado a cierto grado las palabras, la prudencia y cómo navegarnos conforme a la influencia del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes que fueron escogidos por Dios, todos los que fuimos llamados en el Señor por una función en particular, en otras palabras, Dios nunca se equivoca de los llamamientos que Él hace en la vida de uno. Dios sabe por qué te llamó en tal oficio. Dios sabe muy bien los parámetros en los cuales tú andas. Dios reconoce muy bien las habilidades que tienes. Y siempre y cuando uno se mantiene dentro de esos parámetros, dentro de esa hermosa gracia, todo nos irá bien. Estoy tan seguro de eso. Siempre y cuando andemos en el llamado y en la gracia que Dios nos ha capacitado en él. Pero si tratamos de tomar las riendas o tratamos de buscar la igualdad o de usurpar algo que no nos corresponde o tratar de mostrar que yo tengo más unción que fulano de tal y perencejo, es ahí donde uno corre el riesgo de caer en un descenso espiritual. Y al final del día esto no se trata de un solo grupo, de una sola persona, no se trata de una entidad en particular, sino esto se trata de la unificación, la colaboración de todos que hemos sido llamados a una gracia en particular para poder colaborar en esa gracia y que el Señor Jesucristo sea glorificado. Pero ve esto, cuando Coré le entra ese pensamiento y cuando afrenta a Moisés y a Aarón, viene Moisés y le dice en el verso 9,
esto me asombró y dice, ¿no le es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercárselos a Él, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? En otras palabras, Moisés diciendo, oye, ¿no están ustedes agradecidos con lo que Dios les ha dado? Hay una diferencia de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Los deseos del espíritu reacciona de una manera muy placentera. Los deseos del espíritu muestra gratitud, contentamiento, agradecimiento, ama lo que hace, entiende la ubicación donde Dios lo ha puesto y siempre está para colaborar, sea en lo más pequeño, en lo más grande, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Esos impulsos del Espíritu son las que debemos de continuar exhibiendo en el labor, especialmente en lo que ejercemos en el altar. Espíritu de agradecimiento, gracias Señor por este privilegio. Entiendo la delicadez, entiendo la responsabilidad que está en mis manos. Sé que es grande, es delicado el privilegio, pero gracias Señor por lo que me has entregado y lo quiero ejercer con excelencia, con un espíritu de agradecimiento. Pero, pero los impulsos de la carne, ¿cuáles son? ¿Saben ustedes que la carne nunca queda satisfecha? La carne quiere más y más y más. La carne o el estado almática de uno, si no lo controla, se puede volver muy caprichoso, se encela, comienza a actuar como un niño. De repente la carne pide a tal punto que pierde el buen juicio, pierde los 5 sentidos y entra a cometer actos inmorales, entra a cometer actos que desagradan a Dios. Esos son los impulsos de la carne. Y la carne nunca va a estar satisfecha, va a querer más y más y más y más, pero nunca va a decir estoy agradecido, estoy contento o contenta, nunca. Siempre va a querer más. Es lo que, por ejemplo, los hombres y mujeres, sé que hay algunos jovencitos acá, niños, pero voy a ser prudente lo que voy a decir. Si los jóvenes no huyen, no hablando de los que están conectados, me refiero a lo general, si no huyen de la pornografía, eso mismo va a generar que tu carne se vuelva un animal. Les digo esto porque yo he tenido casos en el pasado donde he tenido que ministrar a individuos, personas ya grandes, adultas, que me han dicho, Pastor Pablo, ayúdame, ora por mí, necesito administración, porque estoy lidiando con la bestialidad. Imagínense eso, relaciones con animales, horribles, casos muy horribles. Pero todo eso es por el impulso carnal de la carne. La carne quiere gloria, quiere más gloria, reconocimiento, prestigio, fama, pero no tiene freno. ¿Quién va a desenfrenar los deseos de la carne? Solo el espíritu. Si uno se inclina a los deseos del espíritu, va a frenar todos esos impulsos, esas concupiscencias del mundo. Pero un espíritu del Señor, alguien que se mueve por los impulsos del espíritu, es un individuo agradecido con lo que Dios le ha dado en sus manos y lo va a administrar perfectamente, por amor a Él, no por gloria personal, no por fama personal, no por legitimidad o tratar de tener cuello con fulano de tal y perencejo, no. Su enfoque siempre va a ser con Dios. Ustedes ya saben esto, pero perdón por la redundancia, algo que ustedes ya conocen, pero creo que es importante tocar este punto. Viene Moisés y le dice, ¿no es suficiente para ustedes el privilegio, el puesto que ustedes tienen ahora? Que no todos lo administran, no todos fueron llamados al sacerdocio levítico que ustedes han tenido. Escúchenme lo siguiente. Otro comentario muy, muy hermoso. Moisés percibió
a través del descargo de ellos la verdadera motivación o propósito. Algunos de los levitas buscaban el poder del sacerdocio, al igual que Coré. A menudo deseamos las cualidades especiales que Dios les ha dado a otros. Coré tenía sus propias habilidades importantes y valiosas. Era un hombre preparado, un hombre talentoso, un hombre bien equipado, pero aún así nunca mostró contentamiento y nunca quiso reconocer el oficio que Dios le había otorgado. Quería más, quería ser mayor que Moisés, quería usurpar el puesto, quería la fama, la gloria. Esos son impulsos satánicos, son impulsos de Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque es que el Señor vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Porque él quería también, quería la misma gloria, esplendor de Dios. Por la diferencia de Dios creador y Satanás, que Dios no es un ser creado. Él es el quien es, pero Satanás fue creado. Y nunca le va a llegar a los tobillos, nunca le va a llegar al estatus de Dios. Pero en Satanás estaba esa ambición, estaba ese deseo de tener la misma igualdad, tener ese deseo de tener la misma igualdad, pero no se le iba a otorgar en absoluto. Pero sigamos adelante. Coré tenía habilidades importantes y valiosas, pero no era suficiente. ¿Cuánta gente son tan talentosos, tienen tanto de Dios, pero por los impulsos de su carne se olvidan por lo menos de agradecerles a Dios por el talento que tiene? Saben que lo tienen, pero no muestran agradecimiento, no muestran amor ni gratitud a Dios, sino quieren más, quieren más. Son impulsos de la carne va a querer más y más, pero eso te va a descontrolar y te puede volver un animal, como lo hizo con Nabucodonosor. Ustedes saben la historia, nuestro apóstol estaba hablando del libro de Daniel. ¿Cuál fue el error más grande de Nabucodonosor? Dice que salió, estuvo en el balcón, por decir, y vio la dinastía de Babilonia, vio la grandeza de Babilonia. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? ¿Acaso no esta es la gran Babilonia que yo levanté, establecí? Y los cielos escucharon. Y el Señor mandó un angelito diciendo, vamos a poner Nabucodonosor en su lugar, para que cuando el día venga, cuando los 7 años pasen, va a regresar en sí y va a reconocer de que nunca fue él, sino fue Dios que forma y que da eminencia al hombre, poder al hombre, pero no de él. Entonces dice, una ambición, si quieren anotar esto, anótenlo, esto es hermoso. Una ambición inadecuada es codicia disfrazada. Lo repito una vez. Una ambición inadecuada es codicia disfrazada. Concéntrense en buscar el propósito especial que Dios tiene para ustedes. Repito de nuevo, concéntrense en buscar el propósito especial que Dios tiene para ustedes. Sigamos adelante en esta historia. Estamos en Números 16, verso 10. Y viene Moisés y le reprocha y le dice una vez más, y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Hermanos, si hay algo que tenemos que tener muy cuidado, es cuando alguien comienza a compararse con otros. Cuando la mente comienza a poner dardos en tu mente y comienzas a compararte con el hermanito, la hermanita, pero Señor, sí, ¿por qué tiene él esa gracia? ¿Y por qué ella también tiene esa gracia? ¿Acaso no lo tengo yo? Quiero decirles de que todos nosotros, y yo me incluyo en este paquete,
todos tenemos una gracia muy especial y muy distinta. Mantengámonos en esa gracia, colaborando todos juntos, unánimes. Porque esto no es una competencia, esto ustedes ya lo saben, sino esto es trabajar en equipo, trabajar en la unanimidad del ministerio, en el sacerdocio que Dios nos ha dado. Pero el día que uno comienza a percibir que esto es una competencia, a ver quién llega primero, a ver quién resalta más, ese día hemos perdido el motivo, hemos perdido por qué formamos parte del ministerio sacerdotal de la alabanza. No se trata quién luce más o quién no, sino se trata y debemos de preguntarnos a nosotros mismos y al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿estoy ejerciendo adecuadamente el llamado en la cual estoy? ¿Te complace, Espíritu Santo? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada lo poco o lo mucho que he aprendido y lo que he puesto en práctica? ¿Te agrada a ti, Espíritu Santo? Eso es lo más importante y yo me incluyo en ese paquete. Si el Señor está agradecido y complacido con lo que yo hago dentro de mis parámetros del llamado, del sacerdocio, si Él está agradecido, todo lo demás, como decimos con todo respeto, me vale un pepino lo que los demás puedan decir. Si Él está agradecido, estoy haciendo mi trabajo como debe de ser. Pero mostremos contentamiento. Viene Moisés y le refuta de nuevo, le dice, ¿y ahora quieres el sacerdocio? Como diciendo, Coré, tú ni entiendes, careces en lo que implica el sacerdocio que me ha dado Dios. Hablando Moisés, parafraseando lo que Moisés estaba diciendo con Coré. ¿Entiendes realmente lo que le estás pidiendo? Es más, aún Moisés en su inicio refutó con Dios. Estaba renegándole a Dios, Señor, es que no sé hablar, no sé cómo expresarme. ¿Para qué me estás llamando a esta función? Y viene Dios en su misericordia y dice, bueno, voy a llamar a tu hermano Aarón, él va a hablar en pos de ti, pero a ti te llamé. Me da a entender que Moisés quizás ni quería ese oficio para comenzar, pero se le entregó y punto. No le quedaba de otra. Pero este hombre ambicionaba, codiciaba, quería a toda fuerza, a cualquier manera quería, según él, experimentar una gloria que nunca realmente pudo entender el oficio del sacerdocio. Escuchen bien, jóvenes y hermanos y hermanas, todos los que estamos conectados. Dios ha prometido al ministerio, a llamada final. Él ha prometido, y yo sé que nuestros ojos lo van a ver. Él ha prometido que seremos el centro de un gran avivamiento. Eso lo creo, sin duda. Yo sé que va a pasar. Pues yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Estamos preparados para experimentar un avivamiento que viene? ¿O cuál va a ser la reacción cuando ese avivamiento se derrama? Porque repito, la unción nos puede levantar para glorificar a Dios si lo administramos con madurez. Pero la misma unción que recibió el rey Saúl también lo puede destruir, porque se le subió a su cabeza. Y él pensaba, siendo rey, que él podía también ejercer el sacerdocio del profeta Samuel. No quiso esperar para que viniera Samuel. Él se enfocó más en su gente, en sus soldados, se enfocó más en lo externo que lo interior, en vez de lo interior, porque lo interior tiene más peso que lo exterior. Lo interior tiene un significado, tiene sustancia. Y él quiso ejercer el sacerdocio, lo hizo y ustedes saben la historia. Por esa imprudencia y la otra que acaban de mencionar, por desobedecer a los amalecitas y por no matar a Amalek,
se le quitó el reinado, porque todo estaba siendo enfocado para él y no para Dios. Entonces viene un avivamiento, amada iglesia. Vienen glorias hermosas, espectaculares, glorias que ni van a haber palabras para poder expresar. Y todos nosotros vamos a formar parte de ella. Pero les quiero pedir algo, yo me incluyo también en este paquete. Mantengamos nuestros pies bien cimentados con el Espíritu Santo. El día que digamos, es que porque yo hice esto, porque yo canté esta canción, yo toqué esta canción, porque yo me vestí de esta manera, porque yo lo otro. Ese día vamos a colapsar. Ese día no vamos a entender realmente por qué las glorias que Dios ha prometido se quiere derramar en nuestras vidas. Mantengamos nuestra humildad. No subestimes el poder de la humildad. Créame, el poder de la humildad es lo más precioso, lo más hermoso. Es una virtud hermosa y fuerte a la vez. Dios quiere ver eso en nosotros. Sigamos adelante. Entonces, verso 10 dice, no, verso 11, número 16, verso 11. Por tanto, tú, Moisés dice, por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuramos contra él? Verso 12. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, que eran dos cómplices de Coré, que se habían agrupado para dar esta insurrección, este golpe de estado al liderazgo. Estos dos hombres eran hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. Viene la pregunta por Moisés, verso 13. Espero que estén ahí escuchando o leyendo conmigo unánime sobre esta escena bien fuerte. Números 16, verso 13 dice, ¿no es suficiente que no haya sacado de una tierra que emana leche y miel para que murmuramos en el desierto, sino que también quieras enseñorarte sobre nosotros? Verso 14, en verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel. Aquí están hablando los conspiradores, los que están tratando de usurpar a Moisés. Le dice, en verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campo de viñas. ¿Les sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. Tengamos también mucho cuidado, eso ustedes ya lo saben, perdón que lo tengan que repetir, yo lo aplico en mi vida. Tengamos mucho cuidado con la murmuración, es un cáncer, es un veneno mortal. Tengamos cuidado con la murmuración y con las quejas que lastimosamente se han manifestado en todo el cuerpo de Cristo, no solo en nuestra iglesia local, en todo el cuerpo de Cristo. Una iglesia perfecta, terrenalmente hablando, no la vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Pero muchas iglesias imperfectas, con rajaduras, con debilidades, con perplejidades, sí lo vas a encontrar en medio del único perfeccionador, que es el Espíritu Santo. Pero la iglesia perfecta, donde todos los hombres son infalibles, donde todos los hombres son perfectos, hasta el día de hoy estoy buscando esa iglesia perfecta. Pero dentro de las iglesias imperfectas, como la nuestra, he hallado con ustedes, hemos hallado al perfeccionador. Y ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Ve este comentario. Una de las formas más fáciles de no llegar a seguir a Dios es cuando miramos nuestros problemas presentes e inflamos su desazón. Datán y Abiram hicieron justamente eso cuando comenzaron a desear una comida mejor
y ambientes más placenteros. Regresando al ejemplo de Egipto. Egipto, el lugar que alguna vez desearon abandonar, cada vez lucía mejor y mejor. Por supuesto que no era por la esclavitud o por los capataces, sino por la comida que producía agua en su boca. Tremendo. Estos dos hombres y sus seguidores habían perdido completamente su perspectiva. Espero que no hay nadie hoy en esta noche que haya perdido el motivo, la razón y la perspectiva por lo cual ustedes están donde están ahora. Creo que es siempre bueno recapitular y hacernos un diagnóstico y preguntarnos por qué estoy donde estoy, cuáles son los motivos por el tiempo que he invertido en estos años. Creo que es bueno hacer un autoexamen, examinarnos y asegurarnos que los motivos se mantengan iguales, que el propósito sea puro, que sea genuina y que podemos asegurarnos que fue Dios que nos mandó a este oficio, que fue Dios que nos llamó a esto. Lamentablemente les voy a decir una verdad, lo que hemos vivido en el ministerio. Se ha visto la triste realidad donde han habido hombres y mujeres que han usado este ministerio para ¿cómo es la palabra? Para, Catapultarse. gracias, esa palabra. Lo usan como un trampolín para brincarse de un puesto a otro puesto. Y lo hemos visto. Se ha dado en muchas ocasiones. Que ese no sea la razón. Que ese no sea la razón por lo que hacemos. No voy a pensar que este mensaje es un regaño, no me vean tan serio, no, mis hermanos, el Señor vive, sigue reinando, existe. Esto simplemente es un recordatorio para todos nosotros en esta noche. Entonces, sigamos adelante. Dice ya, no sé cuánto tiempo me queda, David, menos que unos minutos y ya después les voy a entregar el tiempo. Dice lo siguiente, cuando quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas, también comenzamos a perder nuestra perspectiva. Si sobreestimamos nuestros problemas, podemos obstaculizar nuestra relación con Dios. Bueno, ese punto es clave. Si sobreestimamos nuestros problemas, podemos obstaculizar nuestra relación con Dios. No permita que las dificultades lo hagan perder de vista el propósito que tiene Dios para su vida. Un punto acá de esto. Hablando del perfil de Coré. Y aquí ya cierro y quiero encerrar este pensamiento. La historia de Coré nos hace varias advertencias. Punto número 1. No permita que el deseo por lo que los demás han hecho lo haga sentirse inconforme con lo que usted tiene. Eso número 1. Número 2. No trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más. Lamentablemente eso se ve muy común en el cuerpo de Cristo. Número 3. No utilices parte de la palabra de Dios para apoyar lo que quiere. En lugar de eso, permita que las escrituras como un todo moldeen sus deseos. Punto número 4. No espere encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Quizá Dios quiere trabajar a través de usted en la posición en la cual se encuentra ahora. Regresando a mi sueño, cuando experimenté esa realidad,
pasaron los años, y ahora esa experiencia que yo tuve, ese sueño o visión nocturna, como lo quieran decir, llegó a cumplirse en la actualidad. Llegó a cumplirse el día de hoy. Las personas que yo vi, los grupos que yo vi, los dos individuos que yo vi, el día de hoy, créanme, les voy a decir, han estado en mis oraciones. Oro por ellos, por todos. Oro por ellos. Pero sé que en la condición en la cual están, no son las más placenteras ni las más favorables. Pero hasta el día de hoy, y repito, reservo sus nombres porque es lo más prudente que podemos hacer. Pero oro por todos, por todos. Pero es una triste realidad que ahora la realidad que muchos están, nada que ver como anteriormente estaba. Termino diciendo, mantengámonos en la gracia, en el nivel, en el gran honor que Dios nos ha dado para servirle, mantengámonos ahí fiel y deja que el Espíritu Santo te promueve. Deja que el Espíritu Santo sea el promovedor, el que te da la promoción. No la busquemos, amada iglesia. No la busques. Deja que el Espíritu Santo te lo encuentre. Y cuando es Él, te va a dar la promoción, va a aumentar la gracia, te va a dar la oportunidad. Pero mientras Él haga lo que Él tiene que hacer, mantengámonos en un espíritu de excelencia, un espíritu de amor, sirviéndole a Dios fervientemente, con todo corazón, donde Él nos tiene ubicados. Y créame que todo lo demás se va a armar como un rompecabezas y le vas a agradecer a Dios después y le vas a decir, gracias Señor. Ahí está la palabra, David, que me dice catapultar. Eso es la palabra, catapultar. Lamentablemente muchos han usado el ministerio para catapultarse a otro. Y eso no debe de ser. Coré lo quiso hacer, pero lamentablemente fue tragado por la tierra y con todos los conspiradores. Pero bueno, lo dejo ahí. Sé que me pasé ya hace las 9. Gracias a ustedes. Permíteme hacer una oración, bendecir sus vidas y le voy a entregar el tiempo de nuevo a David. Incline su rostro. Padre Dios, gracias por esta plática, este pensamiento, esta conversación, estos puntos que tú quisiste tocar, Señor. Que podamos mantenernos humildes en el oficio, en el llamado que tú nos has entregado en nuestras manos. La verdad, Señor, qué privilegio poder servirte. Qué privilegio poder administrar el sacerdocio, la atmósfera de tu alabanza, a tu adoración. Como dice tu palabra, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y qué bonito poder ser parte de una atmósfera que sacia y toca tu corazón y que transforma almas en medio de esa atmósfera. Gracias por todos mis consiervos, por mis colaboradores del ministerio, por todos aquellos de nombre que de una manera y otra han depositado, han dado su aportación, han exhibido en su gracia, en su talento, para ejercer este ministerio y tu reino, sobre todo tu reino, poder ensanchar tu reino en estos tiempos. Gracias por cada uno, Señor, y que podamos mantenernos en el llamado en la cual fuimos llamados. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche y por el comité y por todas las familias que están aquí representando sus seres queridos. En nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Y David, te entrego a ti el tiempo.